Queridas amigas, bienvenidos todos a nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Radio Élite. Damos inicio a la semana laboral y con eso pues manifestarles que agradecemos de antemano su permiso de poder entrar a sus hogares y compartir estos momentos de reflexión, de meditación, ¿qué diríamos? De avanzar. Porque eso es lo que pretendemos como miembros de la Gran Fraternidad Universal y del Centro Integral Ollantay, pues comenzar a ver otras cosas que nos pueden guiar, nos pueden orientar, nos pueden llevar hacia una vida más plena. Los seres humanos estamos siempre anhelando la felicidad, la paz, la alegría, la prosperidad, el amor, pero no sabemos cómo llegar a ellos. Entonces, yo les invito a que participemos de un mensaje de Alejandro Jodorowsky, muy lindo, muy lindo. Ustedes saben, Alejandro Jodorowsky es un psicólogo, también es actor, es productor de cine, de teatro, en fin, es un hombre multifacético y él tiene también mucha preparación en lo que es la lectura del tarot. En fin, es un hombre multifacético que trae al planeta, digamos, unas enseñanzas maravillosas, cargadas de humor, cargadas también de dramatismo, pero cargadas sobre todo de orientación. Él dice así, dice, las medicinas curan el cuerpo, solo el amor cura el alma que tú crees enferma. Olvida el rencor, abre tu corazón. Bastante sencillo parece de aplicarlo, ¿no? Cuando tenemos un problema, una dolencia en el cuerpo físico, echamos mano inmediatamente de una medicina reconocida desde hace unos pocos años y que se ha implantado tan grandemente en los seres humanos. Buscamos rápida solución a un dolor, a una fiebre, a un malestar cualquiera de nuestro cuerpo físico. Entonces, sí, esas medicinas curan el cuerpo físico, lo alivian, lo tranquilizan, pero si tú tienes un problema en el alma, allí tienes que usar otra medicina, la que es reconocida ya, el amor. Abre tu corazón, olvida el rencor, nos dice, olvida el rencor, no guardes resentimientos, no guardes deseos de venganza, no guardes celos, envidias. Todo lo que tú ves externamente, todo lo que tú percibes con tus sentimientos, con tus emociones, con tu mente, son cosas pasajeras que realmente no existen. Son temporales y que debemos observarlas así para poder soltarlas más fácilmente. Nos enganchamos de manera tan fuerte a problemas cotidianos que nos hacen sufrir, cuando deberíamos trabajar, estudiar y aplicar los consejos que los sabios de la antigüedad nos han dado durante muchísimo tiempo y que han estado ocultos o han sido olvidados tal vez porque nos encontrábamos en una edad llamada negativa, la era de Piscis, que era una era de creencia ciega, sin entender lo que creíamos, simplemente había que creer y punto. Ahora la era del Aquarius nos trae el conocimiento y la sabiduría que no vamos a poder ponerla de lado. Es una era en que el conocimiento, sobre todo la sabiduría, se impone. La humanización del ser humano, la globalización, la universalidad, la fraternidad, todo eso es parte de la era de Aquarius, que está gobernada por Urano, un planeta potente, un planeta transformador. Entonces, vale que pongamos atención en lo que realmente nos va a ayudar, como es el perdonar. Abre tu corazón, perdona, olvida el rencor, nos dice Alejandro Jodorowsky, nos dice Jesús hace más de 2000 años. Entonces, y todos los maestros, todos los santos, todos los grandes hombres han predicado esto y lo han vivido en su propia vida. Entonces, vale que nosotros comencemos a aplicarlo, no seguir
enfangados en el odio y el resentimiento. Justamente el lado positivo es el que tenemos que ver en cada momento de nuestra vida, comenzar a actuar de manera positiva en todo. Yo sé que en un momento dado de la vida vendrán enfermedades, vendrán conflictos de pareja, conflictos entre padres e hijos, entre vecinos, entre empleados, entre jefes y personal. Habrá, porque todavía no entendemos cómo se maneja la vida de los seres humanos. Seguimos creyendo que no somos iguales todos. Nos creemos muy diferentes. No entendemos que todos formamos parte de esa magnífica obra que es la creación y que somos como el Creador. Si somos hijos del Creador, tenemos todas las características de Él, entonces podemos aprovecharlas. Podemos comenzar a vivir con esas características, poniéndolas en práctica. Somos poderosos, somos creadores, co-creadores con el Creador. De modo que podemos comenzar a desarrollar esas virtudes para poder encontrar la alegría y la paz que tanto anhelamos. O tomar en cuenta también que todo lo que vemos externamente es pasajero, es temporal. Este cuerpo físico que tenemos es maravilloso, es perfecto y se nos ha dado justamente para que podamos avanzar en la vida, para que nuestra alma trascienda, avance, se desarrolle. Pero a veces nos olvidamos de esto y le damos excesiva importancia al cuerpo físico en el sentido de adornarlo nada más. O sea, solo vemos la parte externa y nos quedamos allí anclados en la parte externa, que tratando de que la piel esté bien cuidada, que el cabello, que la ropa, o sea, solo lo externo. Pero nos olvidamos completamente de nuestro verdadero mecanismo interno que tiene nuestro cuerpo, lleno de órganos perfectos. Todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos son perfectos, son una obra maestra del Creador. Pero nosotros nos descuidamos de la parte interna y todavía mucho más descuido de la parte más interna, que es nuestro verdadero ser. Porque tenemos una capa externa que es el cuerpo físico, al que hay que cuidarlo, hay que darle atención, no hay que maltratarlo, no hay que agredirlo. Como hay nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo etérico, donde están las emociones, donde están las sensaciones, y como tenemos también ese cuerpo mental donde están nuestros pensamientos. Pero nosotros no somos eso. Esos son esa serie de cuerpos que necesitamos para manifestarnos aquí en la tierra. Pero una vez que nuestro cuerpo tiene que descansar, regresar a su fuente, que es la tierra, pues los demás cuerpos también se alejan. Podemos un tiempo vivir en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, y estar dando vueltas por aquí en este plano, pero eso no somos. Nosotros somos mucho más. Somos ese ser poderoso interno que gobierna todo y al que tenemos que estar unidos y reconocerlo para poder trabajar desde allí. Por eso dice Jodorowsky, olvida el rencor, abre tu corazón, ama, porque la única medicina que nos podrá curar es el amor. Si nosotros seguimos insistiendo en trabajar solamente en el cuerpo físico, seguiremos sufriendo porque le damos valor a las cosas temporales, la casa, los amigos, la familia, el trabajo, que son importantísimos. Pero mientras no sea nuestro ser interno el que gobierne, el que maneje todo esto, seguiremos sufriendo porque no sabremos cómo manejar nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones con nuestro cuerpo. Ese es el punto. Mientras sigamos considerando que somos solo cuerpo físico, es lógico que nos asustemos ante la posibilidad de la muerte, porque ya no vamos a ver a nuestros padres, ya no vamos a ver a nuestra pareja, a nuestros hijos que en algún momento tendrán que partir, porque estamos totalmente aferrados a la parte física. Entonces nos duele, creemos que somos ese cuerpo físico. Entonces cuando se enferma, entramos en shock. Cuando se muere alguien, entramos en shock, porque creemos que se ha ido definitivamente. No se nos enseña desde pequeñitos a saber que este cuerpo es un instrumento maravilloso temporal.
que tiene que desaparecer y volver a su fuente. Entonces, comencemos a ver más profundamente lo que realmente somos para mantenernos con entusiasmo, con alegría, sabiendo que estamos en una escuela en la que hay que aprovechar el aprendizaje que nos está dando. Si no hacemos eso, desperdiciaremos el tiempo y nos sentiremos frustrados y a veces hasta totalmente desengañados al ver que no hemos hecho nada en esta vida, que hemos dejado pasar las mejores oportunidades que la vida nos ha brindado. Bien, ahora sí hacemos una pausa, queridos amigos. Estaremos inmediatamente con ustedes continuando con nuestro programa Salud desde el Alma. Y vamos a tratar uno de los temas que conviene revisarlos. El último miércoles del mes de abril se celebra el Día del Ruido, el Día Mundial del Ruido. Parece algo extraño que se celebre, pero no es una celebración, es una conmemoración para despertar conciencia. Y hoy, 7 de mayo, en cambio, se celebra el Día del Silencio. Son dos cosas que parecen estar en los polos, que están en los polos opuestos, pero que en realidad es el centro donde debemos ubicarnos. Ni el silencio absoluto, ni el ruido absoluto. Y si hay ruido, que sea un sonido apropiado que no nos altere. Y si hay silencio, que haya silencio, momentos importantísimos para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces vamos a hablar primero del ruido. Desde hace varios años se viene conmemorando esta fecha, como les decía, para el último miércoles de abril, para que pongamos atención a este fenómeno que cada día se hace más intenso y causa más problemas, justamente porque no sabemos qué hacer. Más bien consideramos como algo, bueno, pues es propio de la vida moderna, es propio de las grandes ciudades, y así lo vemos con una total desinformación y con poca importancia, cuando en realidad deberíamos tener más atención, no preocupación, sino atención para ocuparnos y hacer lo que nos corresponde y evitar las consecuencias nocivas que tiene el exceso del ruido. Porque el ruido, aunque el nombre lo dice, ¿no? Ruido, bulla, sin embargo es un enemigo muy silencioso. Parece contradictoria esta, digamos, definición del ruido, pero es real. Es silencioso porque no nos damos cuenta del daño que se está ocasionando en nuestro cuerpo. Y sin embargo, se está produciendo un daño a veces irreparable. Irreparable, y lo vamos a ver por qué. Primero veamos que los ruidos potentes son los que más causan daño. Molestias intensas en la parte física y en la parte emocional y mental, hasta llegar en la parte física a producir sordera. Algo que debe despertar la atención inmensa de los padres y para que cuiden esto desde la infancia. Entonces, son a estos aspectos que nos vamos a poner atención y a resaltar. Saber que el ser humano, lo máximo que debería soportar de sonidos intensos es a 65 decibeles, no más de esto. Y sabemos que se está pasando de estos límites porque un 76% de la población mundial, principalmente en las grandes ciudades, porque no tenemos esto en las montañas, en el campo, no hay esos ruidos, a Dios gracias. Pero en las grandes ciudades el 76% de la población tiene alteración ya ocasionada por el ruido intenso. De modo que vale atender, vale poner atención y recordar para que cambiemos hábitos nocivos que nos pueden a la larga dar problemas. Se conoce ya en la actualidad por el abuso del ruido, del sonido intenso, aunque sea música, si está en un volumen muy intenso, puede ocasionar trastornos severos en la audición desde la niñez. Por eso se encuentra en la actualidad a los 40 años, a los 45 años, se encuentra personas con una pérdida de la audición bastante marcada. Se comienza ya a tener sordera.
lo que se llama primero tinnitus, que es ese zumbidito raro que tienen muchas personas y que les molesta y les desagrada, y es que no me abandone ese ruido, no puedo ni dormir porque está ese ruido permanente y no saben por qué. Es porque se ha lesionado el conducto auditivo. Son una serie de huesecillos y de elementos tan delicados que el exceso, el aumento de decibeles en el sonido puede ocasionar daño. Antes era a los 60, 65 años cuando la persona comenzaba a tener dificultad y disminución de la capacidad auditiva. Ahora esto se ha adelantado a los 40 años y hay personas que comienzan a tener déficit en la audición. Y no es por gusto, no es porque el cuerpo se esté dañando anticipadamente, no. Es porque no sabemos manejar los sonidos, los ruidos, porque hay diferencia entre un sonido y un ruido. Un sonido puede convertirse en ruido cuando se eleva excesivamente el volumen. Y hay muchísimos ruidos ahora en las grandes ciudades que antes no había. En el campo usted no encuentra esos ruidos. Entonces, ahora se ve que en las grandes ciudades aumenta el problema de la audición. Y vamos a ver cuáles. ¿Por qué se llama ruido a un sonido intenso? Porque se hace indeseable, irritante y molesto. Esa es la característica del ruido. Indeseable, molesto e irritante. ¿A quién le gusta un sonido así? A nadie. Y sin embargo, nosotros vemos en la actualidad que hay muchísimos factores desencadenantes de estas características y que lamentablemente se ven en la música estridente. Esa música que gusta a los jóvenes y que está muy bien porque estamos en una era diferente, pero el exceso de volumen es lo que causa daño. Y las fuentes principales son esas, justamente. Y otra es en las fábricas, donde hay máquinas que producen sonidos y ruidos intensos y los trabajadores tienen que soportar las 8 o más horas de trabajo. En el comercio, usted ve las calles donde hay mucho tráfico, tanto de peatones como de vehículos. Eso produce un ruido permanente que puede causar mucha alteración y que de hecho está causando mucha alteración física, emocional y mental. Lo mismo las industrias. Se ha comprobado que aún en la cocina, cuando tenemos exceso de electrodomésticos, el prender una licuadora, una batidora puede provocar, esas licuadoras y esas amasadoras industriales realmente pueden provocar ruidos intensos, lesionantes de este delicadísimo órgano que es el de la audición. El conducto medio puede producirse daños severos y dolores permanentes que el otorrinolaringólogo no sabe cómo manejar, pero sabe que hay la lesión y a veces anatómica y fisiológicamente aparece normal con los exámenes, pero la persona dice: me desespero, es un zumbido fastidioso, no puedo soportarlo, y comienza a irritarse y no sabe de dónde le vino. Y puede haber sido una sola causa: haber asistido a un concierto de música, estar muy cerca de los parlantes y no haberse dado cuenta en qué momento se inicia su problema. Entonces vamos a ver qué es lo que debemos hacer y cómo, de acuerdo a la actividad que tenemos, podemos estar ocasionándonos más y más problemas. Por ejemplo, el tráfico vehicular se dice que puede ocasionar 90 decibeles, o sea, estamos por encima de los 65. Ese tráfico donde usted ve que cada conductor aprovecha con la bocina para que pase pronto el peatón, para que avance rápido otro carro, en fin. Hay personas que se han hecho adictas a la bocina del carro y por cualquier pretexto, porque están estresados o con coraje o porque están con el tiempo atrasado, están a cada momento presionando la bocina y producen un 90 decibeles. Lo mismo en el caso de quienes permanentemente tienen que viajar en moto
el 95 decibeles se produce el sonido, o sea, traspasa lo considerado apropiado y soportable por nuestros oídos. Lo mismo cuando va en un avión o está usted viviendo cerca del aeropuerto, es un 140 decibeles, altísimo, lesionante. Los sonidos de las sirenas, estas de las ambulancias, 120 decibeles. Los taladros, personas que tienen que utilizar porque son constructores en las paredes, los taladros o en la tierra, taladros tremendos, producen muy altos niveles de decibeles que van a ocasionar lesión real en los oídos. Poner atención, amigos, es necesario que despertemos nuestra atención a las cosas que nos pueden lesionar. No es exageración, pero en la casa desde pequeñitos muchos niños exigen a sus padres, o si no están los papás allí presentes, tienen la libertad de poner música al máximo volumen, y ustedes están viendo ahora, según los otorrinos, que hay mayor lesión auditiva desde la niñez y juventud, lo que no se veía antes. Porque usted en la naturaleza, ¿qué es lo que tiene? El canto de los pájaros, del gallo, el sonido de los insectos, todo eso usted ve, y eso es música realmente de la naturaleza. Eso no le causa daño. El daño viene cuando usted altera la naturaleza con sonidos que usted va creando, y vamos a ir manejando esto porque es demasiado importante como para que lo dejemos pasar por alto, ya que nos causa realmente lesión. Esto debemos entender, amigos. Si queremos un cuerpo sano, tenemos que cuidarlo, y comenzando por la casa. En la casa podemos evitar muchos ruidos, muchos sonidos intensos, si nos damos cuenta que nos van a ocasionar problemas. Bien, vamos nuevamente a hacer una pausa, queridos amigos. Estaremos pronto con ustedes y continuando con nuestro programa Salud desde el Alma. Amigas, recuerden el teléfono de Radio Élite al que ustedes pueden dirigirse para contactar en este momento y compartir con nosotros. El 460-6323 está a vuestras órdenes. Continuamos revisando lo del ruido, y es bueno que sepamos las otras fuentes que pueden ocasionar trastornos auditivos. Son cuando tenemos que permanecer continuamente en la calle, en calles que son muy traficadas, donde ustedes van a encontrar todo tipo de sonido, están expuestos a más problemas auditivos. Lo mismo que, a diferencia de la persona que tiene que pasar fuera de la ciudad, en un ambiente tranquilo, pues donde los ruidos realmente no existen. Hemos hablado de los sonidos de la naturaleza, que son maravillosos y son más bien sanadores. Pero quienes tienen que deambular en la calle y en calles muy traficadas, el ruido, los gritos y tantas cosas que encuentran le alteran. Lo mismo los reproductores de música. Por eso es que hay muchos jóvenes en la actualidad con problemas severos por el uso de auriculares. Se cree que son inofensivos, pero está comprobado el daño que ocasionan los auriculares. Si no lo necesita, por favor, no lo utilice. Yo veo a gente en la calle con los auriculares oyendo música, y además el ruido intenso que hay, o sea, es agregar un problema más, y eso no está bien. Lo mismo les mencioné dentro de la casa, las famosas licuadoras. En realidad, el primer signo que ustedes pueden encontrar es el tinnitus. Tinnitus en medicina lo que significa es un zumbido especial, como un pito permanente que está en sus oídos en la mañana, en la tarde, en la noche, y mientras está despierto en su cama, disgustado porque ese sonido no se va. Entonces, si usted no sabe que hay esa señal, un sonido raro que usted tiene durante el día, es una señal de que hay un problema ya en su conducto auditivo. Y si no le pone atención, lo ignora, la lesión va a avanzar. Y ya no solamente habrá un zumbido, un sonido raro, un tinnitus, sino que puede ir disminuyendo la capacidad auditiva. Entonces, ponga atención cuando aparece ese sonidito raro
no es normal. Probablemente no le encuentren nada en el aparato auditivo. Tal vez no encuentren nada, porque la lesión es mínima a nivel físico, pero ya la función se deteriora. Entonces, mucha atención a eso. Ahora, sabemos que el ruido es un contaminante ambiental, y como contaminante ambiental puede generar malestar físico, llegando a la sordera o al zumbido, al tinnitus. Puede haber estrés y puede haber irritabilidad. Es decir, que el ruido intenso tiene sus consecuencias marcadas en la salud del ser humano. Puede llevar a la hipertensión por la irritabilidad permanente ante los sonidos intensos que tiene que soportar. Dolores de cabeza ocasionados solo por el sonido o ruido intenso. Taquicardia, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se siente agitado, hay fatiga y, lógico, la sordera ya hemos mencionado como principal problema. Pero antes de llegar a la sordera usted puede tener ya problemas en su salud física, lo que estamos mencionando: dolores de cabeza, fatiga, irritabilidad, taquicardia, unos problemas cardiovasculares, trastornos del sueño. ¿Cuántas personas refieren que no pueden dormir también cuando en su casa, en el vecindario, hay vecinos que pasan con música a alto volumen que no solamente está dentro de su perímetro, sino fuera de ellos, causando malestar a todo el vecindario? Trastornos digestivos, disminuye también, todo esto ha sido estudiado, amigos, disminuye la libido sexual y aumentan los accidentes a todo nivel, accidentes domésticos, accidentes fuera de casa. Todo esto por el mal uso del sonido, llegando al ruido indeseable, molesto e irritante. Poner atención es lo que nos recomiendan. Hay un famoso ingeniero en Dallas que él da un consejo. Él dice que desde muy joven, como trabajaba con estos, ¿cómo se llaman estos? Reproductores de música, y le gustaba asistir a los conciertos donde ustedes escuchan música intensa, el rock metálico y el reggaetón y todas estas músicas modernas, donde él le gustaba participar y trabajar en ellos. Él nos da un consejo que se los voy a leer textualmente y dice: tus oídos tienen un presupuesto, es decir, tenemos una cantidad especial. Es como que tuviéramos un presupuesto guardadito en el banco. Así son nuestros oídos, tienen un presupuesto. Si nosotros los gastamos exageradamente, demasiado rápido, a muy temprana edad, te vas a quedar en bancarrota, o sea, vas a quedar sordo. Si no pones atención a que tienes en tus oídos un maravilloso sentido que la vida te ha dado, no lo cuidas y lo desperdician con ruidos excesivos, te vas a quedar sordo. Es lo que quiere decir él en palabras bonitas, que dice: tus oídos tienen un presupuesto. Si los gastas demasiado rápido, te vas a quedar en bancarrota. Te vas a quedar sin capacidad de oír. De modo que para los padres de familia es importante que no dejen que sus hijos desde pequeñitos usen auriculares para todo. Que la música, que los videojuegos, que todos estos instrumentos que hay ahora sean utilizados pero a un volumen apropiado. De lo contrario, ustedes van a tener que comenzar desde muy pequeños, llevar a sus hijos al otorrinolaringólogo para que vea cuál es el problema. Y el problema no está afuera, el problema está en la mal uso de los instrumentos. Es lo que hay que cuidar. Y muchísimas veces esto pasa desde la cuna de los niños. Papá y mamá jóvenes que les gusta la música intensa, dicen: no, es que yo quiero que a mi hijo le guste. Y una ocasión tuve la oportunidad de ver cómo el papá y la mamá
disfrutando en su dormitorio, el bebé también de pocos meses, con una música intensísima. Y le digo, por favor, por el niño, háganlo. Es que a mí me gusta, dice la mamá, y a mi esposo también, y al niño le va a gustar. Claro que le va a gustar, pero no se lamenten si después a temprana edad todos ustedes, y más todavía su niño, comiencen a tener problemas de salud. Poner muchísimo cuidado, queridos amigos. De lo contrario, el problema vendrá a través de un lamento, porque hay lesiones reconocidas. Tenemos ya una llamada. Buenos días, adelante. Diga. Con referencia a las personas, a los jóvenes que hoy trabajan en call center. Se escucha, por favor. Ya. También, personas que tienen que estar permanentemente recibiendo llamadas, permanentemente con los auriculares puestos, tienen sus problemas. Esto todavía no lo vemos nosotros aquí en nuestro país, pero pronto estaremos viendo las consecuencias. Lamentablemente son trabajos a los que no pueden eludir porque necesitan la remuneración económica, pero es real esto. Es real, no hay fórmulas para decir no trabajen esto o no use los auriculares, porque ellos tienen que estar permanentemente, los que trabajan en el call center, recibiendo llamadas día y noche. Tienen su horario, es verdad, pero las horas que están allí no les queda otro remedio. No hay una forma de evitarlo, porque es su trabajo. Pero las horas que no están allí, por favor, relájense, usen todo lo que usan de un volumen muy delicado para que contrarresten la lesión que están teniendo durante las horas de trabajo. Lamentablemente no hay una forma, como la amiga pide, pues qué hacer en casos en que estamos trabajando en un lugar, por ejemplo, en lugares donde, en una discoteca, jóvenes y mayores también, que tienen que permanecer poniendo la música a alto volumen en las horas de la noche. Personas que trabajan en teatro, en cine, donde tienen que pasar sus pruebas permanentemente. Personas en distintos trabajos, en fábricas, donde las máquinas producen permanentemente un ruido intenso y no les dan nada para poder suprimir esos ruidos o disminuirlos, porque hay tapones para los oídos, hay cómo disminuirlo, pero hay trabajos donde usted no puede usar esto, como es en un call center. Usted no puede estar usando tapones porque no oiría nada a quien le llama. No hay formas. Lamentablemente no en todos los casos se puede, y son trabajos que la modernidad nos obliga a vivirlos. De modo que vamos a dar algunos consejos que pueden ayudarnos a sobreponernos o a disminuir algo el daño que pueden ocasionar los ruidos intensos. Por ejemplo, no practicar conductas ruidosas. ¿A qué nos referimos en estos casos? Primero, no gritar. Conozco de familias donde no se habla de manera tranquila. Se habla a gritos, insultos permanentes, y personas que tienen una voz muy alta, muy fuerte, lo hacen y se acostumbran. Cuando yo llamé la atención delicadamente a una familia, le digo, ¿hay alguien sordo en esta familia? Me dice, ¿por qué? Digo, porque ustedes hablan solo gritando. Yo no sé por qué necesitan gritar. No, dice, nos hemos acostumbrado a eso, dice. Así hablamos todos, y la verdad, papá, mamá, abuelos, todo el que llegaba allí hablaba a gritos, sin saber el daño que estaban ocasionando a los hijos. Y los pequeñitos también gritaban, porque para ellos eso es normal. Yo pensé que estaban disgustados y que se estaban insultando. No, dice, así hablamos siempre. No se preocupe, doctora, esa es nuestra forma. Digo, no me preocupa, lo que quiero es saber si son sordos o están disgustados, gritándose, ¿qué es lo que pasa? Ahí me explicaron. Bueno, hacemos una pausa, amigos, volvemos luego y continuamos en nuestro programa con el tema el ruido. Nuevamente con ustedes vamos a continuar analizando un poquito más
qué podemos hacer, cuáles son los consejos apropiados para evitar los problemas. Tengo pacientes que me dicen, realmente he visitado ya varios otorrinolaringólogos y ninguno puede dar la solución a mi problema. ¿Y el problema cuál es? Un zumbido permanente. No hay hipertensión para pensar que la hipertensión está provocando eso, no está tratada y entonces puede ser la causa. No hay lesión en la cóclea, que es el conducto auditivo medio, no hay lesión aparente, pero la audición ha disminuido total. Entonces, el problema es real y está en nuestras manos hacer algo, por lo menos. No podremos cambiar todo, pero sí muchos factores, ¿no? Como son esas costumbres ruidosas, el de gritar en casa, gritar para todo, y no tiene sentido. Es cuestión de proponerse y bajar el volumen, conversar, acercarse más a la persona para no tener que gritar de un lado al otro. Lo mismo los silbatos. Hay personas que utilizan con mucha frecuencia los silbatos intensos en las gimnasias, en algunos centros, pero procuremos evitarlo con mucha frecuencia, disminuir la frecuencia por lo menos, ¿no? Para no tener que pagar luego las consecuencias. Lo mismo las personas que usan tacones. Usted observa que hay jóvenes, mujeres de toda edad, que usan tacones y cuando van por un pasillo el sonido es fuerte, y mientras más alto es y más grueso el taco, con mayor razón, y como que sienten gusto de manifestar que están llegando o que están saliendo por el ruido intenso de los tacones. Los portazos, hay gente que está acostumbrada a lanzar la puerta, al menos cuando está disgustada. Ese es un ruido intenso, lesionante. Por eso ahora hay mecanismos que hacen que la puerta se cierre más despacio, lentamente, y es bueno esa medida. Y lo más frecuente que deben tomar en cuenta las madres de familia o las personas que están en la cocina es usar los artefactos con medida, hacerlo en forma corta, aprovechar las técnicas antiguas y no exagerar en el uso de la famosa licuadora, que es la que más molesta, ¿no? Bien, las normas ambientales que deben ponerse en función. ¿Cuáles son esas normas ambientales? Una de las principales es prohibir el uso de la bocina, del claxon, del pito del carro. Prohibir que solamente se utilice para casos de emergencia, en que debe usted llamar la atención a otro conductor o a un peatón porque corre peligro, pero no porque el semáforo se prendió ya en verde y usted está en la segunda o tercera línea de la columna, ya le comienza a pitar con insistencia al que está adelante, porque tenemos una angustia de que si no se prendió la verde y estamos desesperados, vamos atrasados porque no queremos llegar tarde a una reunión, pero depende de nosotros el salir con la anticipación debida para no estar presionando el pito por gusto, porque es por gusto. El otro va a avanzar, pero si nosotros nos desesperamos, pues es lógico, ¿no?, que cometamos ese error. El volumen que ponemos el radio, la televisión en casa, ¿por qué tenemos que ponerle a tan alto volumen? Pongamos el artefacto cerca donde estamos con un volumen moderado, pero no exageremos. Radio, televisión, los videojuegos a alto volumen, que el niño le exige desde pequeñito y nosotros decimos, pero ¿por qué tanto ruido? No le pongas así. Y el niño patalea y reclama, porque ya está comenzando con problemas. Entonces, tenga cuidado en eso. Lo mismo, no tener descuido, yo diría más bien atender a que sus mascotas, principalmente los perros, se acostumbren a moverse, a saltar, pero no a ladrar por cualquier ruido o persona que pase por la calle. El animal comienza a ladrar. Es cuestión de adiestrar a los animales. Las mascotas son maravillosas, ayudan muchísimo a la salud emocional y mental del ser humano, pero si no se los educa, si no se los adiestra, pueden ser considerados más bien un fastidio, tanto en la casa como para los vecinos, porque hay perritos que ladran
por cualquier cosa y fastidia. Imagínense en la noche, el perro ladrando por todo el que pasa allí. Entonces, problema, ayude al vecindario y ayúdese usted mismo. Si usted vive en un barrio donde hay mucho ruido, cierre las ventanas. Cierre las ventanas y si es posible, utilice. Hay materiales de construcción que sirven para atenuar los ruidos. Se puede poner en los techos, en las paredes y se puede atenuar bastante porque son materiales aislantes. Y algo que me sorprendió y me enteré hace poco tiempo es que las plantas son uno de los mejores atenuantes de los ruidos. O sea que nuestra casita debería estar también, si tenemos cómo hacerlo, rodeado de plantas para que atenúen el ruido. Colgarlas en las ventanas, en el patio hacia afuera, en fin. Y también interiores, porque hay plantas interiores que se mantienen bien y que podemos tenerlas dentro de la casa. O sea, son formas naturales, formas benéficas, porque ya sabemos también que las plantas tienen su capacidad de reoxigenar el ambiente. O sea, hay beneficios enormes aparte de aislar los ruidos. Tenemos que comenzar a utilizar esto. Y lo mismo, si usted vive en un barrio donde hay costumbre de sus vecinos de que pongan música a altos volumen porque tienen una reunión o simplemente porque esa es su forma, hasta sacan equipos de sonido, parlantes con gran volumen en la calle. Hable usted con esas personas de buena manera y pídales que no sigan cometiendo ese error. Y si no le entienden, pues pida ayuda, informe a la policía, porque es un error grande el hacer esto. Un error, un daño tremendo. Me contaba una amiga que fue una temporada a visitar a un familiar en Holanda y se sorprendió porque ella había utilizado el servicio higiénico y utilizó la válvula para que escape el agua y siga, pues no quede sucio el inodoro. Los vecinos del edificio donde esa familia tenía el departamento le llamaron la atención que por qué había hecho ruido de esa manera en la noche, que ahí estaba prohibido. O sea, a mí me parece ya eso extremo, pero esas son las leyes que hay en cada país. Allí no pueden utilizar, alar la válvula del inodoro o ducharse en la noche porque se escucha a través de los canales que hay el ruido que hace un escape de agua. O sea, son extremos pero son leyes. Y ella dice, esto sí que me sorprendió al máximo. Y miren amigos, si es en su casa el problema del ruido y usted es el jefe de familia, y aunque no sea el jefe, pida que por favor que no se exagere en el ruido. El daño es real. Este famoso ingeniero Chris Munson de Dallas, él dice, ¿no?, que llegó a tal extremo a partir de los 40 años su lesión auditiva que no soportaba el dolor que tenía en el conducto auditivo y en la cabeza, hasta el sonido de los platos de loza, a tal punto que tuvo que comenzar en su casa su esposa a usar platos de cartón para no tener que lavar y para que no haga ruido el choque de un plato con otro. No podían hacer ningún sonido fuerte, o sea, era extrema ya la situación, pero se comienza desde la juventud. Y si usted no pone freno a esto desde la juventud, a los 40 años, no se lamente. No se lamente porque las consecuencias van a llegar. Y más vale prevenir que lamentar, dice el dicho. Más vale prevenir, porque luego no hay tratamiento. Hay muchísimos problemas de esta naturaleza. Yo tengo pacientes que me dicen, no sé por qué, no me encuentran nada. Y el zumbido está allí y no escucho bien y tengo problemas. Pero han sido, cuando uno comienza a averiguar, han sido personas acostumbradas a ponerse auriculares para escuchar música, para escuchar libros audiolibros. Y dicen, no sé,
Yo nunca he utilizado, dice, volumen alto en la casa. Más bien, para evitar esos ruidos me ponía los auriculares en el día y en la noche y dormía con ellos escuchando música. Y ahora hay un factor que no he querido mencionar antes y que lo he dejado justamente para el final: los celulares. Los celulares son un problema en la actualidad y no sabemos hasta dónde lleguen las consecuencias, porque se necesitan 10, 20 años para hacer investigaciones, para hacer evaluaciones de lo que ha pasado en tantos años lesionando. Hay investigadores que ya lo han hecho y concluyen que hay aumento de lesiones cerebrales, no solo auditivas, por el uso y abuso del teléfono móvil, y no solamente del celular, sino de los que tenemos en casa, que podemos tranquilamente movernos. Son tan peligrosos como el móvil. Entonces, hagamos conciencia, cuidemos, no entregue a su niño pequeño. En lugares, en países ya se está prohibiendo que hasta los 7 años al niño no se le dé un celular, que a los 12 años recién debería comenzar a utilizarlo. Que no los encadenemos, porque es encadenar a un niño si se le da desde muy temprana edad. Veo dentro de mi familia también bebés que están de 1 año, pongamos ya, con el celular acostados en la cama escuchando y viendo. No es adecuado eso. Si no frenamos a tiempo, el problema lo vamos a tener dentro de poco tiempo. Bien, amigos, por ahora vamos a concluir nuestro programa. Espero que sirva de algo compartir esto para que despertemos, hacer caso. Para eso se conmemora cada día. No es para que celebremos el ruido, no, sino para que tomemos conciencia de que esto hay que pararlo si no queremos lamentarnos más tarde. Bien, amigos, que el resto del día sea maravilloso, que aprovechemos al máximo y que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana.